Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a cada una de aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, donde la palabra de Dios puede llegar. Así es de que este día nos corresponde estudiar la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Aleluya. Capítulo 1, del versículo 12 al 21. Allá vamos a estar tocando estos temas, porque hay precisamente en estos versículos dos temas muy importantes. Aleluya. Y quisiéramos leer la palabra de Dios. Voy a invitar a que abran sus Biblias en la segunda carta, capítulo 1, versículo 12 al final. Cuando yo lo tengo, dice un amén. Dice la palabra del Señor: por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. En la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y a recordarles todo esto. Pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. También debo esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presente todas estas cosas. Porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendría con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quien han visto su majestad con sus propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en el Monte Santo. Además, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada, deben entender esto: ninguna palabra profética, ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor y estaríamos pensando sobre dos temas en estos versículos. Del 12 al 15 habla sobre algo muy importante, sobre un llamado a recordar, y del 16 al 21 habla sobre la verdadera enseñanza profética. Dos temas muy importantes, un llamado a recordar. Ahora, fíjese bien lo que Pedro va a hacer en estos versículos,
del 12 al 15, un llamado a recordar. Ahora yo les quiero decir algo. ¿Quién se recuerda de lo que estudiamos en el estudio pasado? Si Pedro está diciendo que nos hace un llamado a recordar, entonces yo hoy les digo, ¿qué es lo que nosotros estuvimos aprendiendo en el estudio anterior? ¿De qué fue lo que hablamos? ¿Alguien se recuerda de algo? Fue como el proceso que lleva a la salvación, ¿no? Exacto. Es decir, estuvimos hablando sobre que el ser cristiano no es todo. O sea, la salvación no es todo, sino que la salvación tiene un proceso. Y ese proceso tiene que llevarse a cabo para poder llegar a la estatura, a la madurez de esa estatura que Dios quiere que nosotros lleguemos. Es decir, mucha gente, si usted se ha puesto a pensar alguna vez, muchas personas han caminado el camino cristiano, pero muchos han abandonado el camino. De esos muchos, en el mundo, casi la mayor parte de la gente a la que usted siempre le habla de la palabra de Dios, siempre dice, no, yo estuve en una iglesia. No, yo ya hace algún tiempo participé, algunos incluso dicen hasta fui servidor en una iglesia. Ahora, uno se pregunta por qué abandonaron el camino. Porque no solamente tener fe, o que la fe no solamente habla de la salvación, sino que a la salvación hay que agregarle algo, es lo que Pedro dijo. Hay que agregarle virtud, hay que agregarle conocimiento. Al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Al dominio propio hay que agregarle paciencia. A la paciencia hay que agregarle amor fraternal y luego amor al final. Es decir, hay siete cosas que hay que agregarle a la salvación. Dice Pedro, esto debe de abundar en nosotros. Si usted no tiene esas cosas, es como dice Pedro, en vano conociste al Señor. Es decir, porque el proceso de la salvación, hermano, es algo igual comparado con el estudio académico o secular. O sea, si usted quiere aprender a leer, usted tiene que ir a la escuela, ¿no? Y cada año usted tiene que ir pasando de grado. Porque si usted no pasa de grado, nunca se va a graduar, nunca va a aprender a leer, nunca va a aprender a escribir. O sea, es igual. Y recuérdese que el comienzo del estudio, eso no quiere decir que usted se graduó ya de bachiller y ahí se acabó. No, el estudio es el comienzo de un proceso de aprendizaje que va a durar toda la vida. No terminamos de aprender. O sea, nunca se alcanza a aprender todo. Es decir, nunca. El conocimiento es tan vasto que siempre, si usted se fija, los abogados, ellos constantemente están repasando las leyes, porque las leyes cambian a veces en meses o en años, y los procedimientos ya son diferentes. Entonces, ese conocimiento ellos lo están renovando, están recordando, están repasando, porque las leyes cambian continuo. O sea, y la palabra de Dios casi es lo mismo. O sea, la salvación es el comienzo. Ese es el comienzo. Ese es el inicio de ese caminar cristiano. Entonces, pero para llegar a ser salvos, hay que agregarle, como dijo Pedro, esas virtudes. Virtudes que tienen que haber en cada persona. Si la persona no tiene esas virtudes, dice Pedro, tiene la vista corta, es ciego, ¿verdad? Y dice que no solamente tiene la vista corta y es ciego, sino que él dice, va a llegar un momento que va a olvidar la purificación que se ha hecho de sus pecados. Va a olvidar. Entonces dice Pedro, si no hay estas virtudes, en vano conociste a Cristo. Es decir, no vas a ser salvo. Mucha gente cree que ya con recibirla a Cristo y decir, yo soy salvo y ya no me... No, es un proceso. Es decir, la salvación está condicionada
está condicionada. Es decir, si usted no tiene eso, tampoco va a entrar, porque dice Pedro de que nosotros debemos de hacer firme nuestra vocación y nuestro llamado haciendo estas cosas, dice. Y si esto abunda, dice Pedro, a nosotros nos va a recibir con las puertas abiertas. Oiga bien, se nos va a recibir con las puertas abiertas. Tiene que haber, como dijo Pedro, eso tan esencial en nosotros. Dice, fe, a la fe hay que darle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, es decir, devoción a Dios, a la piedad el afecto fraternal. Ahora, ¿por qué dice que tenemos que tener paciencia? Porque vamos a encontrar diferentes conflictos en la comunidad cristiana y debemos de tener paciencia. Como dice Pablo, debemos de soportarnos unos a otros. Así dice Pablo, sopórtense unos a otros. ¿Por qué tenemos que soportarlo? Porque cada cabeza es un mundo, cada cabeza piensa de manera diferente. Es decir, venimos de países diferentes, con culturas diferentes y pensamos muy diferente. Entonces, a veces a las personas no les gusta cómo yo pienso. A mí no me gusta quizás como otros piensan, pero dice Pedro, por amor a Cristo, sopórtense. Por eso debemos tener paciencia y amor fraternal. Es decir, cuando dice de que debemos tener devoción, es decir, devoción a Dios, yo soporto a mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué voy a soportar a mi hermano? Por amor. Por amor a Dios. Porque si no tengo el amor de Dios, yo no lo soporto. ¿O sí? Solamente con el amor de Dios en mi vida yo puedo soportar cualquier error humano. Amén. De lo contrario, es difícil. Por eso todas estas virtudes tienen que estar. Tiene que haber paciencia. Dominio propio, es decir, dominio propio no solamente de nuestras emociones. Tiene que haber dominio propio. Conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento es el antídoto para que nadie nos engañe. Si usted no conoce la Biblia, cualquier tonto, cualquiera que dice ser pastor, lo va a embobar, lo va a engañar, le va a sacar su dinero, le va a quitar su casa, como ahora lo están haciendo mucho. Como la gente no... Hay una frase, oiga bien lo que le voy a decir, hay una frase que dice que el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Si yo tengo conocimiento, tengo poder sobre usted, tengo poder sobre su vida, lo puedo manipular como yo quiera. Y puedo extraerle todo lo que yo quiera porque yo tengo poder. Usted es ignorante. Y le voy a decir algo muy cierto. Eso fue lo que pasó cuando se descubrió nuestros territorios allá en América, en Centroamérica. Cuando llegaron los españoles, ¿qué es lo que hicieron los españoles cuando llegaron a Centroamérica? A Guatemala, cuando llegaron a México, cuando llegaron a El Salvador, cuando llegaron a todos los países centroamericanos. ¿Qué es lo que hicieron los españoles? Se llevaron el oro. Es decir, como eran indios, ¿verdad? Que andaban con taparrabos y no sabían leer, no sabían hacer nada. Entonces, en esas tierras, oiga bien, en nuestras tierras había oro, mucho oro. Pero cuando los españoles llegaron, ¿qué hicieron? Como ellos ya tenían un conocimiento más avanzado que en Centroamérica. Eran indios, pero ya estudiados. Nosotros en nuestros países éramos indios, pero ignorantes. Entonces llegaron los españoles y para quitarnos el oro nos ofrecían espejitos para ver. Y siempre nos quisieron mantener en ignorancia. ¿Por qué? Porque al mantener en ignorancia una persona se puede manipular. Si yo tengo conocimiento, la puedo manipular. Si yo tengo conocimiento, le puedo sacar dinero. Le puedo quitar lo que usted posee. Eso es lo que ahora en día se está haciendo. Por eso es que dice Pedro que es necesario agregar a la salvación virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Porque cuando yo conozco la palabra de Dios, ningún falso, ningún pseudo pastor, ni alguien que diga yo conozco y comience a manipular. Yo ya conozco y sé que está tergiversando la palabra del Señor. Cuando yo tengo conocimiento, no me manipula cualquiera. El conocimiento me da ese poder.
Por eso dice Pedro, debemos de tener esas virtudes, conocimiento, dominio propio para tener dominio sobre nuestros impulsos, sobre nuestras emociones. Debemos de tener paciencia porque vamos a enfrentar diferentes formas de problemas en la vida. Entonces, eso tiene que tener uno paciencia porque precisamente ese proceso en el que vamos a pasar no va a ser toda la vida, va a ser un tiempo. Que necesitamos la paciencia para poder tratar con nuestro hermano. Por eso dice que debemos de tener, después de paciencia, dice devoción a Dios. Devoción a Dios, ¿por qué? Es decir, amor a Dios. Porque si yo tengo amor a Dios, puedo amar a mi enemigo, puedo aguantarlo, puedo soportarlo, puedo hacer paciencia de todo lo que me está haciendo. Mientras yo no tengo el amor de Dios, yo no puedo hacer eso. Ni siquiera a mi esposa puedo soportar. Sí. Pero cuando uno tiene paciencia y tiene esa esencia de amar a Dios, uno puede soportar al prójimo. Puede soportar a la pareja. Puede soportar al hermano. ¿Por qué? Porque todavía somos débiles, todavía fallamos, todavía hay grietas en nuestra vida y no somos perfectos y podemos soportar todo eso. Por eso dice Pablo, soportense en amor. ¿En amor a qué? En amor a Dios. Porque Pablo mismo dice en el capítulo 13 de 1 Corintios, oiga bien, dice que el amor todo lo soporta. Así dice. El amor todo lo sufre, dice. El amor todo lo cree. El amor no se goza del mal que le está pasando al otro. Es decir, el amor es todo. Por eso es que Pedro al final dice que sobre todo, al final dice, debemos agregar amor. Porque el amor todo lo soporta. Cristo soportó todo lo que le hicieron los hombres por amor. Porque Él los amaba. Él sabía que su sacrificio iba a traer muchedumbre de personas hacia ese sacrificio. Entonces, el amor de Cristo, como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario. Dice que el que no tiene estas cosas, dice, fracasará en la vida cristiana. ¿Por qué muchos fracasan en la vida cristiana? Porque no tienen esas virtudes. Se enfrentan a un problema en la iglesia, se van rápidamente. Eso es lo que pasa. Ah, no, es que en la iglesia, pues claro, usted no tiene esas virtudes. Usted solo comenzó la salvación, la fe cristiana, el camino que tenía que recorrer, pero sin agregarle eso. Entonces, eso, al no tenerlo, a usted lo saca fácilmente. No, primero no tiene conocimiento, no tiene virtud, no tiene dominio, no tiene paciencia, no tiene devoción a Dios. No tiene amor fraternal, es decir, ver a los hermanos que aunque fallen, verlos como de la familia. Si no se tiene eso, hermano, difícilmente se puede aguantar en una iglesia. Difícilmente. Por eso es que muchos dicen, el que no tiene estas cosas, dice, el que tiene todas estas virtudes, dice Pedro, no va a fracasar en la vida cristiana. Es decir, no va a fracasar en el caminar cristiano, porque va a poder soportar todo. Va a poder soportar. ¿Por qué creen que los hombres de ayer perseveraron hasta el final? Ellos tenían en esencia todo eso en su vida. ¿Usted cree que no los trataron mal? Sí los trataron mal, pero tenían esa paciencia. Amaban a Dios y por eso tenían la paciencia de soportar hasta donde ellos podían. Es decir, todas esas virtudes son necesarias. Por eso es que muchas personas, como dice el versículo 10, dice, nunca fracasarán en la vida cristiana, es decir, en el caminar, si se tienen estas virtudes. Ahora, aquí vamos a entrar en detalle a lo que es precisamente los versículos que ahora nos corresponden. Dice Pedro, por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto. ¿Qué es lo que Pedro va a recordar? ¿Qué es lo que Pedro le va a recordar a los hermanos, a los que le está escribiendo, es decir, a los de la diáspora? ¿Qué es lo que les va a recordar? Les va a recordar que esas virtudes tienen que estar siempre, no durante algún tiempo.
Porque yo le voy a decir algo. No, quizás de vez en cuando esas virtudes las podemos tener, de vez en cuando. Pero la Biblia ahí no dice que las debemos de tener de vez en cuando, sino que deben de abundar, dice, en nosotros siempre. Es decir, todo el tiempo tiene que estar. ¿Para qué? Para soportar, para poder seguir adelante, para poder hacer las cosas como Dios manda. Todo el tiempo tiene que estar en nosotros, es decir, abundar. Abundar significa siempre, no por un tiempo. Porque usted puede ser paciente con un hermano un tiempo, ¿verdad? Pero cuando ya pase ese momento y venga otra vez, recuérdese que el Señor Jesús dice, si alguien dice, te ofende una vez, debes de perdonarlo. 7 veces viene. Entonces, dijo Pedro, si mi hermano me ofende, debe perdonarlo 7 veces. No, no le dijo 7, le dijo 70 veces 7. Oiga bien, ¿cuántas veces puede llegar alguien a ofender y uno tiene que tener esa paciencia para seguirlo perdonando? Perdonando, como Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántas veces ofendemos a Dios? Aún como cristianos, lo ofendemos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Perdonarnos y tener esa. Dios tiene una paciencia con nosotros, hermano. Y usted no se imagina. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que Pedro dice. Dice, voy a recordarles esto siempre. Aun cuando ya la saben. Oiga. Aun cuando la sepan. Y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Es decir, alguien les enseñó la verdad, pero Pedro se va a esforzar por recordarles que esas virtudes tienen que estar en la vida siempre. Yo me voy a comprometer, dice Pedro, voy a hacer todo lo que pueda para recordarles. Deben de recordarles. Deben de recordarles siempre, es decir, aunque la sepan. Y yo le voy a decir algo. Y esto pasa muy común a veces en la vida secular, por decirlo así, en la vida cotidiana. Yo le voy a decir algo. Muchas veces a uno, en los trabajos, a cada cierto tiempo le están haciendo meeting o reuniones, como queramos decir. ¿Y qué es lo que se habla en esas reuniones? Lo mismo que se dice todo el tiempo. A veces a nosotros nos reúnen y nos dicen, ok, va a haber reunión, va a haber meeting, todos en el meeting, nadie se va por las cocinas. Y cuando nos reúnen nos dicen, ok, hoy vamos a hablar de las salidas de emergencia. Y dice la gente, ay, lo mismo. Los están repitiendo, ¿por qué? Dicen, si hay algo, si hay un incendio, si hay un terremoto, si hay una balacera, si hay algo que puede afectar su vida, ustedes deben de conocer la salida. ¿Y a dónde vamos a reunirnos? Y dice la gente, ay, lo mismo otra vez. O sea, nos recuerdan, ¿por qué? ¿Por qué nos recuerdan? Porque muchas veces nosotros somos propensos a olvidar. Somos propensos a olvidar. Si hoy nos dijeron algo, quizás a los 2 o 3 días se nos ha olvidado. Y cuando hay una emergencia, nosotros salimos para donde más fácil nos da salir, pero no hacemos lo que nos han dicho. Correcto. ¿Sí? Entonces por eso Pedro dice, yo les voy a recordar siempre todas estas cosas que les he hablado de las virtudes, que tienen que estar en ustedes, aunque ustedes las sepan. Aunque ustedes las sepan. Es decir, alguien puede decir, ay, hermano, ya con el mismo tema. El mismo tema. O sea, si yo le dijera de que vamos a estudiar la Biblia durante cierto tiempo y después volver otra vez a los estudios, ¿qué dijera usted? Pues eso ya lo enseñó. ¿Y qué más quiere que le enseñe? ¿Y qué aprendió? O sea, no lo ha aprendido. O sea, usted solo tiene cierta noción de lo que se le dijo, pero no, ya se le olvidó. Entonces es necesario volver a enseñarlo. Eso no solamente trabaja de esa manera en nuestra vida, en lo secular, hermano, sino que en los deportes. En los deportes, los directores técnicos a los equipos siempre les están recordando las reglas. Siempre les están diciendo, miren, no vayan a hacer esto, miren, no vayan a hacer esto, miren, no vayan a hacer esto. Es decir, siempre les están recordando qué es lo que deben hacer porque hay algo en juego.
Y Pedro dice, yo se lo voy a recordar porque hay algo en juego. ¿Y qué es lo que está en juego? Nuestra salvación. Eso está en juego. Entonces, a Pedro le interesa recordarnos estas cosas. Dice, mientras yo viva, es mi obligación animarles y a recordarles todo esto. Pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. Es decir, Pedro ya está como haciéndose una despedida. Haciendo una despedida, y él se va a preocupar para que estas cosas que él dice que va a recordar, siempre las tengamos presentes, porque eso es lo que dice aquí. Mientras yo tenga vida, dice, mi obligación es animarles a recordarles todo esto. Pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como el Señor me lo ha hecho saber. También debo esforzarme, dice, para que después de mi partida, después de que él ya no esté, ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Oiga bien la preocupación de Pedro. Él quería que se salvara, él quería la salvación. Por eso iba a recordarle siempre. ¿Verdad? Era su obligación, dice. ¿Por qué dice que es su obligación? Que había que recordarle, que había que apacentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué era su obligación? Porque el Señor se lo había pedido. Si usted se recuerda, antes de ascender, capítulo 21 de Juan, el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta. Y él estaba haciendo esto. Apacentar es alimentar, es darle dirección. Entonces Pedro dice, esta es mi obligación. ¿Por qué? Porque el que se lo pidió, pues fue el Señor. Entonces, era una obligación que él tenía. Es decir, él se sentía obligado. Obligado no de una manera involuntaria, sino voluntaria, porque Cristo lo amaba. Y a pesar de las fallas de Pedro, él lo agarró, lo tomó y le dijo, después de tu regreso, confirma a tus hermanos. Es decir, Cristo no dijo, yo le voy a decir algo. Cristo no pensó, este ya me falló, me va a seguir fallando. No. ¿Por qué? Porque precisamente Cristo, aunque Pedro le falló, volvió a confiar en él. Nosotros como seres humanos, hermanos, no somos así. Si alguien nos falla, nunca volvemos a confiar. No volvemos a confiar. ¿Por qué? Porque sabemos que, decimos, ya falló una vez, va a seguir fallando. Pero Cristo sabía que Pedro, con ese cambio de naturaleza que él había hecho, iba a ser diferente. Y iba a llegar un momento cuando la Biblia de Pedro se iba a volver sólida. Se iba a volver como una roca en donde nadie lo iba a poder mover. Oiga bien. Entonces, por eso, él dice que después de su partida, él se va a esforzar porque esto quede para nuestra memoria. ¿Y de qué manera lo hizo Pedro? Después de su partida, ¿cómo fue que todo esto quedó? A través del Espíritu. Amén. A través del Espíritu ha quedado incluso para nosotros. Para nosotros, hermanos, como dice, lo dicen los apóstoles, que hemos alcanzado los fines, el final de los siglos. Es decir, también para nosotros. Ahora, aquí Pedro entra en detalle, después de esto, en el versículo 16, hablar sobre lo que es la verdadera enseñanza. La verdadera enseñanza. Es decir, Pedro dice, por eso, dice, versículo 16, cuando les enseñaba acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el poder de nuestro Señor. Dice, nosotros estábamos allí cuando Dios el Padre trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que es Él. Allí mismo, en la montaña sagrada, oímos cuando nuestro grande
y maravilloso Dios dijo, este es mi Hijo amado, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Aquí Pedro entra precisamente a hablar de algo importante, es decir, sobre la enseñanza profética. ¿Cómo tiene que ser la enseñanza profética? Pedro les estaba diciendo, oiga bien, Pedro dice que cuando les enseñamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, dice, no estábamos inventando una historia. Es decir, Pedro no se basó en algo superficial, sino que estaba hablando de algo que ellos habían manifestado y habían comprobado como testigos oculares de aquella transformación que Cristo tuvo en la montaña. Es decir, si usted se recuerda, hermano, cuando Jesús lleva precisamente solo a 3 personas, ¿a quién le lleva Jesús al monte de la transfiguración? ¿A quién? Pedro, Juan. A Pedro, a Juan y a su hermano. Es decir, a 3. ¿Por qué el Señor llevó solo a 3 y a los otros no? Fíjese bien. ¿Por qué llevó solo a 3? ¿Por qué no se llevó a los 12? ¿Por qué no se los llevó? No lo necesitaba. Sí, quizás no lo necesitaba, pero hay algo esencial, hermano. Hay algo esencial. Esto no solo fue una experiencia personal para ellos, sino que es algo que el Señor Jesús y toda la escritura del Antiguo Testamento dice que todo asunto se arregla en boca de 2 o 3 testigos. Amén. Ahí se arregla todo asunto, dice el Señor. Y esto lo dice la palabra de Dios. Entonces, por eso llevó a 3. Y esos 3 eran el círculo más cerrado que tenía Jesús. Es decir, yo le voy a decir algo. Estaba la multitud, estaban los apóstoles que formaban otro círculo, y estaba el círculo más íntimo, a los cuales les tenía bastante confianza, y eran estos 3. Era así como el Señor trabajaba. Ahora, y cuando Él va al cerro de la transfiguración, dice que Él se les muestra ahí, y cuando ellos están allá en la montaña, el Señor se transforma. Se transforma. Es decir, su poder se manifiesta. Dice que dice que sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve y su resplandor, es decir, ya no se veía, sino que dice que era como la luz del sol. Es decir, era un resplandor tan fuerte que ellos no visualizaban la imagen de Jesús, sino esa gloria. Vean bien. Entonces, eso es lo que Pedro está diciendo. Y les está escribiendo precisamente a estos judíos de la diáspora. Ahora, hay algo. Yo les voy a decir algo. Esta experiencia fue personal en Pedro y en los otros 2 apóstoles. No en los demás apóstoles. Y recuérdense que hay algo, que cuando ellos van antes de bajar de la montaña, que ya todo queda otra vez normal, Jesús les dice a Pedro y a los otros 2, les dice, no le vayan a decir a nadie lo que ustedes han visto. No le vayan a decir a nadie, sino hasta después de que yo haya resucitado. Oiga bien, es decir, que guardaran el secreto. El Señor quería que guardaran ese secreto hasta después de que Él resucitara. Ahora, pero hay algo importante. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir algo. A los que Pedro les estaba enseñando, y esto pasa muy frecuentemente, es decir, Pedro dice que ellos oyeron la voz del cielo. Así dice, ¿verdad?
Ellos oyeron la voz del cielo cuando Dios hablaba y decía, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. A él oír. Es decir, a él oigan. Escuchen lo que él les va a decir. Porque este es el que yo he escogido. Entonces, esa voz solo la escucharon ellos tres. Los otros discípulos no la escucharon. Ellos no la escucharon. Mucho menos la escucharon a aquellos a los que Pedro le está escribiendo. Ahora, si él les está diciendo algo que no fue algo inventado, pero ¿podrían creer aquellos a los que les estaba escribiendo? Si no habían tenido una experiencia como la que Pedro tuvo. Y le voy a poner un ejemplo. Eso es como que si yo le pusiera un ejemplo de algo que Dios hizo conmigo. Imagínense. Imagínense que yo le dijera, yo escuché la voz del Señor en una visión y vi que el Señor me decía esto, esto y esto y esto. Usted podría decir, ¿será? Porque tú eres el único que estás diciendo. O sea, yo no creo que Dios te haya hablado. Yo no creo que Dios te haya hablado. Entonces, esa experiencia fue personal. Entonces, si ellos no le creían a lo que Pedro estaba diciendo, que ellos habían visto con sus propios ojos esta manifestación de cómo Jesús se había transfigurado en el monte sagrado, en el monte Tabor, como algunos dicen que es el que precisamente donde se transfiguró. Entonces, si Pedro les estaba diciendo a ellos y ellos no le creían, porque no habían tenido esa evidencia de que ellos habían presenciado ni que habían escuchado también esa voz, ahora Pedro dice, bueno, si no creen a lo que nosotros les estamos diciendo, oiga bien, si no creen a lo que yo les estoy contando, que no es un mito, no es una historia sacada de nosotros, no es algo falso, sino que es algo verdadero que nosotros lo vimos con nuestros propios ojos y escuchamos, dice, la voz del cielo cuando dijo que era su hijo amado. Nosotros la escuchamos, pero si ustedes no creen a esto, dice Pedro, oigan lo que dice acá, si ustedes no creen a esto, dice, contamos nosotros, dice, tenemos la palabra profética más segura. Oiga bien. Dice, tenemos. Pedro les muestra la primera evidencia. Oiga bien. La evidencia de que ellos estuvieron presentes. Pero si esto no los convencía a ellos que era verdad, Pedro les pone otro testigo. Aparte de lo que ellos están diciendo, que ellos estuvieron presentes allí en la montaña sagrada, Pedro les pone otra evidencia que es más irrefutable. Y es la palabra de Dios. Dice, tenemos la palabra profética más segura. Oiga lo que dice. Tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien en estar atentos. ¿Por qué Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura? ¿Por qué? Ahora, pasó algo cuando se dio la transfiguración. Es decir, la transfiguración de aquel cambio en Cristo precisamente estaba dando evidencia de que Cristo era el elegido de Dios, que a través de las escrituras del Antiguo Testamento habían venido dando evidencia. Es decir, esa transfiguración fue como que fuera... ¿Cumplimiento de la profecía? ¿Cómo? Como un cumplimiento de la profecía. Exacto, era un cumplimiento, y eso había como arrancado ya aquella duda que pudieran tener si Jesús era el verdadero o no. Recuérdese que precisamente el pueblo judío durante años había estado esperando esta promesa.
Pero ellos la esperaban de una manera. Jesús vino de otra manera. Entonces, cuando Jesús aparece, la gente no cree que es el Mesías. La mayoría de la gente no creía que era el Mesías. La mayoría. Porque ya habían venido otros impostores antes que él diciendo que era el Mesías también. Y se habían muerto y nada había pasado. Pero en Jesús pasó algo extraordinario. Esa transfiguración fue como el cumplimiento de las profecías mesiánicas que hablaban de la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Es decir, eso evidenció que verdaderamente Jesús era el Mesías esperado. Oiga bien. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué es más segura? Es más segura incluso hasta que una experiencia espiritual. Es más segura. Oiga bien. Pedro había experimentado de manera personal esta transfiguración en el mundo. Ahora, pero la palabra profética es más segura todavía, aparte de lo que es una experiencia personal. Es decir, ¿por qué Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura? Es decir, en el Antiguo Testamento, oiga bien, en el Antiguo Testamento, según muchos estudiosos, incluso hay un doctor que se llama Peter, es un estudioso de las Escrituras, él dice que en el Antiguo Testamento hay entre 300 a 400 profecías mesiánicas que hablan de Cristo y hablan de manera diferente. Hay profecías que hablan de Cristo a través ¿de qué? Figuras. ¿Figuras? ¿A través de qué otra cosa? De sombras. Hay figuras, hay sombras, hay metáforas. Es decir, en el Antiguo Testamento se habla de Jesucristo de muchas maneras. Oiga bien. Entonces, hay aproximadamente 400 profecías que hablan de Jesucristo de manera diferente. Oiga bien. Ahora, pero, dice este doctor, oiga bien, dice este doctor, que esas 400 profecías se cumplieron, oiga bien, desde el momento que Jesús nace hasta que Él muere y es resucitado y llevado al cielo. Ahí se cumplieron de una manera simultánea en todo. Es decir, en todo su recorrido en la tierra, en todo su ministerio, desde que nace hasta que muere, se cumplen esas 400 profecías mesiánicas que hablaban. Entonces, cuando Él se transfigura, precisamente, esto da evidencia de que Él era el Mesías. Daba evidencia, ¿verdad? Porque en la transfiguración se ve la deidad de quién es Cristo, de quién era Él. Entonces, dice este doctor que precisamente esas 400 profecías mesiánicas que hablan acerca de Jesucristo fueron cumplidas desde que nace hasta que muere. Oiga. Y dice él, esto es abrumador. Esto es algo que sobrepasa la mente humana para creerlo, dice él. ¿Por qué? Porque dice él, oiga bien, dice él que un hombre cualquiera, oiga, que un hombre cualquiera, dice, puede llegar a cumplir entre 1 y 8 profecías desde que nace hasta que muere. Oiga bien, solo 8. 8. Un hombre cualquiera puede cumplir entre 1 y 8 y eso hace, dice, un porcentaje
del cumplimiento entre 1 y 100,000 para poder llegar a cumplir solo 8. Y Jesús cumplió 400. Ahora, de todas esas 400, solo falta una que no se ha cumplido. Oiga bien. Solo falta una profecía de esas 400 que hay en el Antiguo Testamento que no se ha cumplido. Es la única que hace falta. Entonces, quiere decir que si ya se cumplieron 399, eso nos da seguridad de que la palabra es confiable. ¿Sí? Porque ya se cumplieron 399. Si solo falta una, entonces quiere decir que nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Amén. Podemos confiar. ¿Y cuál es la única profecía que hace falta para que esas 400 profecías que hay en el Antiguo Testamento se cumplan? ¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La venida del Señor. ¿Cuál? La venida del Señor. Exacto. Esa es la única profecía que hace falta. El regreso, el retorno de Cristo una vez más a la tierra. Amén. Eso es lo Gloria a único que Dios. falta. Aleluya. Porque acuérdense que cuando Él se estaba yendo, dice que cuando Él fue tomado en una nube y llevado al cielo, dice que los discípulos estaban viendo y se aparecieron 2 varones, 2 testigos. Siempre en la Biblia, 2. Ajá. Eso da cumplimiento a la palabra. En boca de 2 o 3 testigos, en boca de 2 o 3 testigos se resuelve todo el asunto, dijo el Señor. Es decir, siempre 2 testigos, 2 ángeles, 2 casas, dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Es decir, todo eso habla de testimonio. Un testimonio que confirma esa profecía. Ahora, esos ángeles aparecieron y le dijeron, ¿y ustedes por qué están viendo al cielo? ¿Qué no saben que de esa manera que Él se ha ido, Él también va a volver? Y dice que ellos regresaron a Jerusalén, pero con una emoción, con un entusiasmo, con una alegría, con un gozo que era incomparable. ¿Ya ven? Así como se fue, así también va a regresar. Eso fue lo que confirmaron los 2 testigos, los 2 ángeles. Es decir, esa es la única profecía que hace falta. Entonces, mucha gente dice, no, pues, ¿qué de hoy que vienen diciendo que Cristo viene? Ahora, Cristo va a venir en su tiempo, en su momento, no cuando yo quiera, ni cuando la gente diga. Él tiene su momento Amén, para gloria a todo. Dios. Él tiene su momento para todo. El Padre tiene su momento. ¿Verdad? Eso fue lo que el Señor les dijo. No les toca a ustedes, les dijo a los discípulos, saber el tiempo y las épocas, o las sazones, como dicen algunas versiones, las épocas que Dios ha conservado para poderle dar cumplimiento a todo. Hay cosas que Dios se las ha reservado, el tiempo y las épocas. Dios se las reserva. Hay cosas que Dios no declara, hermano. Hay cosas que Dios no declara. Esas están reservadas solamente para Él. Hay cosas que sí las declara. Y las hace saber al mundo. Las hace saber a la humanidad. Pero hay cosas que Dios se las reserva. ¿Por qué? Porque eso es propio de Él. Eso es propio. Por eso es que si usted ve en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 10, entonces si usted se recuerda qué es lo que Pedro dijo. En el capítulo 1, en la primera carta, verso 10. ¿Se recuerda o no se recuerda? Dice que los profetas, dice, investigaban e indagaban en qué persona y en qué tiempo iba a aparecer el Mesías. Oye, ellos estaban preocupados saber quién era, pero Dios no se los declaró. Ni les dijo también en qué época iba a llegar. Tampoco les dijo.
Pero ellos estaban preocupados, investigando. O sea, esas son las cosas que Dios muchas veces se reserva. Hay cosas que no se las declara a la humanidad, porque esas son propias del Padre. Es decir, las que Él declara son para nosotros. Y hay muchas cosas que Dios ha reservado y que no las ha dado a conocer a la humanidad. Entonces, por eso dice precisamente acá, de que dice que tenía la palabra profética muy confiable. Es decir, ya se habían cumplido todas estas profecías. Y solo falta una. Entonces, eso nos hace ver que la palabra de Dios es confiable. Se puede confiar en la palabra de Dios. Se puede confiar. Ahora, dice que esta palabra confiable, que es profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, dice, es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Oiga bien, dice que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Nos está diciendo lo mismo que decía David. ¿Qué decía David de la palabra de Dios? Que era lámpara a sus pies. La palabra de Dios dice, es lámpara y lumbrera en mi caminar. Cuando habla de que es lámpara y es lumbrera en el caminar, está diciendo que nos da dirección. Nos da dirección. Es decir, y nos ilumina en dónde debemos caminar. Oiga bien, nos ilumina para dónde debemos caminar y nos da dirección exacta. Es decir, la palabra de Dios es como una antorcha, dice Pedro, que alumbra el lugar oscuro. Cuando dice el lugar oscuro, precisamente está hablando de que la palabra, como es confiable, se puede confiar cuando hay momentos de crisis espiritual. Cuando hay una crisis espiritual, hay mucha gente que ya no confía en la palabra de Dios. No confía. Dicen, no, ya no hay ni qué creer. Porque eso le pasó. ¿Se recuerda a usted cuando Jesús llegó donde Pilato? Y dijo, ¿qué fue lo que Pilato le dijo a Jesús? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato no sabía ya qué era la verdad. O sea, esos son momentos, hermano, cuando la humanidad o la gente ya no confía en la palabra de Dios. Porque dicen, ni la palabra de Dios es segura ya. Pero Pedro dice que sí es segura, es confiable. Se puede confiar cuando hay una crisis espiritual, cuando la gente ya no haya ni siquiera dirección en su vida. Usted puede echar mano de la palabra de Dios. Y cuando estoy hablando de crisis espiritual, estoy hablando porque precisamente están enseñando algo que no es palabra. Entonces la gente, como están usando la palabra de Dios para beneficio propio, para engañar. Y para engañar, entonces la palabra de Dios ya no es confiable. Entonces hay un momento de crisis espiritual, en donde ya la gente no cree, porque la palabra de Dios la manipulan. Al manipularse la palabra de Dios, hermano, llega un momento de crisis espiritual donde la gente ya no sabe ni qué creer. ¿En qué creo ya? ¿Creo en la Biblia? No. Momentos de crisis espiritual. Momentos de crisis en la vida de las personas. Porque le voy a decir algo. Hay momentos de crisis en la vida de las personas que a veces dicen, siento que todo se me ha cerrado. Ya no hay qué camino tomar. Esos son momentos de crisis. Ahora, pero si algunos no confían en la palabra, usted puede echar mano de ella, porque es la palabra profética más segura. Y le vuelvo a repetir, es segura porque ya se cumplieron 399 profecías y solamente queda una. Es confiable. Porque si ya se cumplieron otros, ¿qué
¿qué puede pasar si esa no se cumple? Si ya se cumplieron todas esas, quiere decir que una no sería nada, ¿eh? Entonces se puede confiar. Y dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, hablando de crisis espiritual. Y las personas muchas veces, hermanos, pasan crisis espirituales cuando no hay luz interna en cada persona. Cuando Cristo no está, muchas veces hay crisis espirituales. Entonces no se haya qué decisión tomar, no se haya qué hacer, no se haya qué camino tomar. Entonces, ¿cómo decirle a una persona? Busque a Cristo. Ahí está la solución. Busque a Cristo. Cristo es la solución. Es decir, dice que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Dice, ¿hasta qué dice? Hasta que el día amanezca. Cuando dice Pedro, el día amanezca, no está hablando literalmente. Está hablando simbólicamente. Porque recuerden que está hablando de Cristo. Está hablando de la palabra profética. Es decir, cuando él dice hasta que el día amanezca, no está hablando, ay, ya anocheció y ya, esperemos a que amanezca. No, no está hablando literalmente de amanecer del día. Está hablando precisamente hasta que ese día amanezca, dice, es hasta que la verdad plena, hasta que la verdad plena llegue. ¿Y cuál es esa verdad plena? Es decir, hasta que Jesucristo se manifieste. Y dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana. Jesucristo era el lucero de la mañana. En otras versiones dice, hasta que Jesucristo cambie su vida. Hasta que la verdad plena llegue y cambie sus corazones. Es decir, cuando habla de corazones, que Cristo va a cambiar nuestros corazones, está hablando de una oscuridad espiritual en la vida de cada persona, entonces. Una crisis espiritual. Oiga bien, está hablando de una crisis espiritual en la vida de cada persona, porque dice hasta que la verdad plena llegue, o hasta que la verdad plena se manifieste a sus vidas y las cambie. Allí se acaba la oscuridad espiritual. Es decir, como cuando Pablo dice que nosotros antes de conocer a Cristo, vivíamos ¿a dónde? En tinieblas. Vivíamos en tinieblas. Oiga bien, dice que nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas. Y dice que Cristo nos sacó del reino de las tinieblas y nos pasó al reino de la luz. O sea, cuando habla de luz, habla de libertad, habla de verdad. Entonces, Pedro está diciendo que hasta cuando hay crisis en la vida de la persona, se puede confiar en la palabra de Dios, porque es segura, y dice que cuando esa verdad llega al corazón humano, cambia los corazones. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Es decir, cuando Cristo llegó a nuestra vida, la crisis espiritual que usted y yo vivíamos, se acabó. ¿O no? Amén. ¿O todavía vivimos en el reino de las tinieblas o en crisis espiritual? No, se acabó todo eso. ¿Por qué? Porque Él nos sacó de ese reino de las tinieblas, de esa crisis espiritual. Y otra cosa más, muchas veces cuando se habla de oscuridad, se habla de algo que no hay en la vida humana. Es decir, oscuridad habla de falta de palabra de Dios. Oiga, es falta
de palabra de Dios. Es decir, le voy a decir algo. ¿Por qué usted cree que hay tanta maldad en la vida de las personas? ¿Por qué cree que hay tanta maldad? ¿Por qué cree? Porque no hay amor de Dios en Exacto, ellos. no hay ese amor de Dios. La maldad es falta de amor de Dios en el corazón de la vida de las personas. Si hubiera amor de Dios en cada vida, ¿usted cree que habría maldad? La maldad habla de ausencia de Dios en el corazón de cada vida. De eso habla la maldad. Que Dios está ausente en esa vida. Está hablando de una crisis. Y esto es lo que a muchas personas les pasa. ¿Por qué? Porque a los que les está escribiendo estaban en una crisis espiritual. Estaban en lo oscuro, en lo sucio. Oiga bien. Allí estaban en lo sucio, en lo oscuro. Es decir, habían salido de su tierra y habían sido expatriados. Es decir, ¿hacia dónde? Habían sido expatriados hacia donde estaban las naciones gentiles. Las naciones que no tenían conocimiento de Dios. Allí estaban viviendo ellos. Entonces, al estar en ese lugar de crisis espiritual donde ellos estaban viviendo, Pedro les está diciendo, oiga bien, que la palabra de Dios sirve para darle dirección cuando hay esa crisis espiritual. Sirve para eso. Para darnos la dirección y para guiarnos y llevarnos por el camino correcto. Entonces, esto es lo que Pedro dice, hasta que el lucero de la mañana, dice, salgan sus corazones, hasta que el día amanezca. No está hablando del día literal, está hablando de hasta que Cristo llega al corazón de la vida humana, esa crisis espiritual se acaba. Oigan, ahora, dice acá, dice, versículo 20, pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia o ninguna profecía se puede explicar como uno quiera. Oiga lo que está diciendo. Oiga, las enseñanzas que están en la Biblia no las puedo enseñar como yo quiera. Oiga, póngale atención a lo que está diciendo Pedro. Y esto es importante, hermano. Esto es importante. ¿Por qué dice Pedro que la Biblia, las enseñanzas de la Biblia no se pueden explicar como uno quiera? Versículo 21 dice, ningún profeta habló por su propia cuenta. Es decir, que él no se inventó, los profetas no se inventaron lo que hablaban. Ellos no inventaron lo que hablaban. Ellos fueron inspirados. Oiga, eran instrumentos humanos, pero ellos no hablaron por su propia voluntad. Ellos fueron inspirados a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la herramienta que Dios usa para inspirar. Oiga lo que Pedro va a decir. Que dice que la enseñanza, la palabra de Dios no se puede explicar como uno quiera. Entonces, lo que Pedro está diciendo, que para yo enseñar, tengo que tener esa inspiración del Espíritu Santo para darle el verdadero propósito a cada versículo. No manipular el versículo para mis propios fines. Oiga, sus intereses. Para mis intereses. Y eso es lo que está pasando ahora. Mucha gente no está siendo inspirada cuando enseña.
Eso es lo que Pedro dice, oiga, se lo voy a repetir. Pero antes que nada deben de entender, dice el versículo 20, que ninguna profecía de la palabra de Dios o de la enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiera. Es decir, la inspiración no estuvo bajo el control humano, sino bajo el control del Espíritu Santo. De esa manera. Es decir, por eso es necesario el conocimiento, hermano. Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, usted se da cuenta quién está manipulando la palabra. Y quién la está usando para sus propios fines o propósitos. Si usted se ha fijado en las redes sociales, hay muchos que dicen que hablan en nombre de Dios. Hay muchos que dicen que Dios me dijo esto, Dios me dijo que abriera esta puerta, Dios me dijo que abriera la otra, Dios me dijo, o sea, una vez dice que cómo manipulan la palabra de Dios para sus propios propósitos. Dice, Dios me dijo que abriera la puerta en tal parte y allí hay una bendición. Recibe la bendición. Otros dicen, no, Dios me dijo que necesita 10, que den $1,000. Es manipulación. La palabra de Dios está manipulando de acuerdo a los fines y propósitos de esta persona, pero no está siendo inspirado, no está enseñando a través de la inspiración de la palabra de Dios, ¿no? Oiga bien lo que Pedro está diciendo. Deben de saber esto ustedes, dice Pedro. Deben de saberlo, que la explicación de la palabra de Dios no se puede explicar como yo quiera. No se puede. Porque entonces es manipulación. Si se explica como yo quiera, es manipulación. Yo le voy a decir algo. Fíjese que hay una porción que llama la atención en donde a veces Pablo habla a los Efesios. Les voy a decir qué porción es. Y muchas veces se da una interpretación que está lejos de la verdad. Efesios 4. Cuando dice que él dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Oiga bien. Cuando dice que Dios dio ministerios, 5 ministerios, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero vea lo que dice. Dice que llegó a lo alto, dice, y llevó cautiva la cautividad. Oiga, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, ¿de dónde saca eso Pablo? ¿De dónde saca eso Pablo? ¿Sabe usted de dónde lo saca? ¿No? ¿De la palabra? ¿Cómo? ¿De la palabra de la Biblia? Sí, pero ¿de qué parte? Es claro, Pablo nunca va a sacar algo de la manga de la camisa. O sea, una interpretación que sale de su fuente humana, no. Pablo, cuando habla algo, es porque está escrito en la Biblia. Es decir, esa es la fuente más confiable. Pablo toma algo que ya ha sido dicho. Y cuando él dice que llevó cautiva la cautividad y Dios no deja a los hombres, Pablo toma eso del Salmo 68. Oiga bien. En el Salmo 68, oiga bien, habla algo. En el 14 y el 15 habla y dice, ¿por qué el monte Salmón y el monte Hermón, dice, sienten envidia por el monte donde Dios ha decidido poner su nombre? Oiga lo que dicen los versículos 14 y 15 del 68. Dice, ¿por qué ustedes sienten envidia del monte donde Dios ha dicho que va a poner su nombre? Es decir, 2 montes. Uno de estos 2 montes, de los que dice que sienten envidia donde Dios puso su nombre, que es el monte de Sión,
Estos montes eran montes bien elevados. Eran bien elevados. Entonces, Dios dice, toma el monte Sión para poner ahí su nombre, es decir, su residencia, su morada, que es Jerusalén. Entonces, Él dice, todo ese salmo, oiga bien, 68, de donde Pablo toma que llevó cautiva la cautividad, es algo que se da en lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Oiga bien, con el pueblo de Israel. ¿Y por qué dice que llevó cautiva la cautividad? Es decir, lo que Pablo está explicando que Dios hizo en el Antiguo Testamento y de ahí se lo aplica a Cristo. Pero, oiga bien, ¿a quién lo aplica primero? Pablo está tomando el Salmo 68 porque dice que llevó cautiva, Dios dice llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál era la cautividad que estaba cautiva? El pueblo de Israel en Egipto. Sacó esos cautivos y se los llevó cautivos a lo alto. Pero cuando dice a lo alto, no está hablando al cielo. Porque eso es lo que dice en Efesios. Y subió a lo alto, dice Pablo. Y llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Pero ese es sacado del contexto del Salmo 68 en lo que Dios hizo con Israel cuando estaba cautivo en Egipto. Dice que esa cautividad se la llevó y la subió a lo alto. Entonces, cuando él habla de alto, está hablando del monte Sinaí. Oiga bien lo que Pablo está explicando. Está en lo alto. Es decir, ¿por qué? Porque el monte Sinaí, como era un monte alto, antiguamente se creía que los dioses descendían a las montañas. Y esas montañas eran como el tercer cielo. Oiga bien. Ahora, parte de esa porción, donde dice que llevó cautivo la cautividad, es sacada de Números, capítulo 10, versículo 35, donde Moisés dice, y sean esparcidos tus enemigos, huyan delante de ti todos los que te odian, todos los que no te quieren, sean esparcidos. Es decir, he sacado ese contexto, oiga bien, porque precisamente lo alto no se está refiriendo Pablo al cielo, sino precisamente al monte Sinaí. Subió a lo alto. O sea, y eso se ha interpretado mal. Porque cuando dicen que llevó cautiva la cautividad, muchas veces se enseña que esa cautividad es cuando Dios va al infierno y se lleva a todos para el cielo. Eso es lo que se interpreta. Entonces, es una interpretación errónea, porque Pablo no está hablando de eso. Pablo está tocando el contexto del Antiguo Testamento, de lo que Dios hizo con Israel y de lo que Cristo va a hacer precisamente con los que creen en Él. Porque ¿cómo estábamos nosotros cautivos? ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer a Dios o a Cristo? Estábamos cautivos. ¿Sí? Estábamos cautivos. Y nos llevó a lo alto, pero no está diciendo al cielo. A lo alto es, ¿a qué? Al conocimiento de Al conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios es, oiga lo que Pablo dice al Romano, dice que el conocimiento de Dios es tan alto que no podemos estar arriba de él. Es tan bajo que no podemos estar debajo de él. Y es tan amplio, tan ancho, que no podemos estar al lado de él. Hay un coro que dice que solo podemos estar dentro de él. Estar dentro de él es estar en lo más alto. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo? Ahora, pero vea la interpretación que muchos le dan. Que dice que Jesús llevó, cuando murió a todos y se los llevó a lo alto. No, lo alto es el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es algo alto, algo profundo, algo ancho. Pablo lo dice a los romanos.
Y ahí es donde Dios quiere llevarlos, a ese conocimiento. Oiga bien, pero vea cómo se interpreta. Por eso Pedro está diciendo, antes de todo sepan ustedes, dice que las enseñanzas de la Biblia no se pueden explicar como yo quiero. Así como en el Antiguo Testamento, los profetas fueron inspirados. Oiga, hubo un soplo de Dios a través de su Espíritu Santo para que ellos hablaran. Yo les voy a decir algo, y eso lo hablamos en la primera carta del capítulo 1, versículo 10, cuando dice que los profetas indagaban e investigaban en qué tiempo y en qué persona se iban a dar los padecimientos y las glorias que venían detrás de él. Oiga, dice que los profetas, ellos enseñaban, pero querían conocer más de lo que enseñaban. Oiga, querían saber, porque a veces se escribía y ni ellos mismos sabían lo que enseñaban, ni ellos mismos sabían lo que precisamente estaban explicando. ¿Por qué? Porque muchas veces la revelación no se les dio completa, solo se les dio en porciones. Y ellos muchas veces querían entender lo que a veces enseñaban. Oiga, querían entender lo que a veces enseñaban. Por eso sí que ellos indagaban en todo esto. Y si usted se fija, hermano, cuando Dios le da revelaciones a Daniel, Daniel se queda espantado. Y Daniel no sabe ni qué es eso que le están revelando. Hasta que un ángel llega y lo auxilia. Y le dice, Daniel, muy querido y amado de Dios, esta es la interpretación de lo que tú has visto. Daniel no sabía ni eso. Entonces, muchas veces, hermano, esto es lo que pasa. Pedro dice, oiga bien, dice, pero antes que nada, deben de entender esto. ¿Qué es lo que Pedro quiere que entendamos? Que las explicaciones de la Biblia no se dan como yo quiero. Entonces, ¿qué me está diciendo Pedro? Que para yo poder enseñar, tengo que recibir esa inspiración del Espíritu Santo. Para que pueda darle su debida interpretación a cada versículo. Oiga, a cada versículo. Tengo que darle su debida interpretación. Ahora, esto, hermano, nos habla de algo importante, porque dice que la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana. Es decir, hablando que nunca tuvo una interpretación privada. Nunca estuvo bajo el control humano, sino que dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Oye, hablaron a través del Espíritu Santo. Entonces, eso me está diciendo a mí que cuando yo estudio la palabra de Dios, tengo que recibir esa ayuda. Tengo que recibir esa ayuda del Espíritu Santo. Porque si yo no tengo esa ayuda del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios la puedo manipular a mi antojo. Pero si tengo la ayuda del Espíritu Santo, del auxilio del Espíritu, cuando la estoy estudiando, le voy a dar el verdadero sentido a cada versículo. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Eso es lo que deberíamos de hacer cuando estudiamos. Pedirle al Señor que nos auxilie para que lo que hablemos sea conforme a la palabra de Dios. No para mis propios medios. Amén. Porque hay algo importante. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos la palabra de Dios y no hay
inspiración divina. No hay ese auxilio, esa ayuda de parte del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve la inspiración de las Escrituras? ¿Para qué se utiliza? ¿Sabe para qué se utiliza? Para defender el error. Para defender el error. Para eso se usa la inspiración de la Escritura. Cuando no, la Santa Escritura, cuando no hay una inspiración divina. Por eso es que se necesita, hermano, estudiar, como lo hacían los profetas, indagar. O sea, la palabra indagar viene de investigar. ¿Oiga bien? Investigar. Ahora, ¿y qué voy a investigar? Lo que quiere decir la palabra de Dios. No solo yo me la voy a inventar, esto quiere decir, porque oiga lo que le dije yo, lo que acabamos de decir. Cuando Pedro dice, y el día amanezca, no está hablando de días literarios. Ay, hermano, mire, mañana que amanezca, se va a acabar eso que usted siente. Mañana será otro día. Mañana será otro día. No está hablando de días literarios. Cuando dice que el día amanezca, está hablando cuando la verdad plena llega al corazón humano, se acaba esa oscuridad espiritual. Y dice, y el lucero de la mañana. El lucero de la mañana está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Es como que dijera Pedro, hasta cuando Cristo llegue se les acabará esa oscuridad porque Él va a cambiar sus corazones. Si se fijan, o sea, un sentido bien diferente. Ahora, hay cosas que en la Biblia, hermano, se deben de interpretar. Se deben de hacer correctamente. Porque el manipular la palabra de Dios es malo. Manipularla para mi antojo, para lo que yo quiero, para lo que quiero conseguir, eso es malo. Ya en la época de Pablo ya había gente que manipulaba, ¿verdad? Por eso los de Berea salían corriendo a leer sus escrituras. Por eso cuando Pablo, fíjese que cuando Pablo predicaba, dice que los de Berea, ellos, dice, a pesar de que Pablo era apóstol, oiga, Pablo era apóstol. Cuando Pablo decía algo de la palabra de Dios, dice que los de Berea estudiaban las escrituras. Y cuando habla de escrituras no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, el tiempo de Pablo, todavía no había sido escrito. Entonces dice que los de Berea eran personas que cuando Pablo decía algo de la escritura, ellos iban a comprobar a través de la escritura si es cierto que las palabras que Pablo decía concordaban con la palabra de Dios. Y si no concordaban, ellos dirían, este es falso. Este manipula la palabra. Ahora, ¿pero qué se hace hoy en este tiempo que nosotros vivimos? Todo lo que dicen los hombres se acepta, ¿no? Se acepta. Oiga bien, todo lo que dicen los predicadores se acepta. El hombre de Dios habló, Dios habló por el ojo, o sea, se acepta. Sin comprobar si esas palabras concuerdan con la palabra de Dios. Y ese es un problema. Por eso la gente la manipula, la engaña. Porque como solo tienen el inicio de la salvación, pero no han agregado todo ese conocimiento que les va a ayudar para que nadie los manipule. ¿Por qué creo? Yo le voy a decir algo. En los tiempos que tengo de enseñar la palabra de Dios aquí en Las Vegas, yo estuve trabajando con varios pastores de varias iglesias. Cuando estuve estudiando, hace algún tiempo, estuve estudiando teología. Estuve estudiando con
varón que era de Texas. Y él me mandaba a trabajar con diferentes pastores para que yo fuera ejercitando lo que yo estaba aprendiendo en teología. Y me recuerdo de que hubieron varios pastores que cuando me daban la oportunidad de enseñar, enseñaban, pero no como ellos lo hacen. Sino que yo enseñaba de acuerdo a cómo Dios me lo mostraba. Y eso les causaba como envidia. Como envidia. Y me decían, ¿y por qué no forma su propia iglesia? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué? Porque ellos manipulaban la palabra de Dios. Yo conocí a muchos pastores que manipulaban a las iglesias. Como se manipula hoy actualmente. De $1,000 y Dios le va a dar 2,000. De su casa y Dios le va a dar 2. De la cadena que anda y Dios lo va a encadenar. Sí, pues malvado, tal vez. O sea, manipular la palabra de Dios es malo. Ya en tiempos de Pablo, en tiempos de Pedro, se manipulaba la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, nosotros no les hemos dado a conocer esta manifestación a través de mitos. Es decir, mitos eran fábulas inventadas por los hombres. Eran fábulas que se inventaban. Y cuando se las inventaban, trataban de sacar a Cristo de las Escrituras. Es decir, manipulaban la palabra de Dios. Por eso es que Juan, que fue uno de los testigos, oiga, de la transfiguración, si usted lee la primera carta de Juan, él habla de que dice que ellos vieron con sus propios ojos al Señor cuando se transfiguró. Por eso es que Juan, cuando escribe Apocalipsis, dice, si alguno le quita a la palabra de Dios, Dios dice, traerá todas aquellas plagas que él ha dicho sobre él. Si Dios le quita, si el hombre le quita, si alguien le quita, ¿qué es quitarle? Es decir, es manipular la palabra. Es omitir la palabra. Quitarle algo que la Biblia dice para poner una interpretación a mi parecer, como dice Pedro, que no se puede explicar como yo quiero. Entonces, yo le quito y le pongo de lo mío. Hay una responsabilidad en todo eso. El que quita y le pone. Quitarle es omitir. Omitir algo de la palabra de Dios. Y cuando yo omito eso, le pongo de mi interpretación. Eso es lo que está diciendo. Y eso trae consecuencias. Así como estos hombres fueron inspirados, nosotros también deberíamos tener esa actitud, que cuando estudiamos la palabra de Dios, yo le voy a decir algo. Anoche, ya me ha pasado en varias ocasiones. Ya me ha pasado en otras ocasiones. Anoche me levanté hoy en la mañana como a las 2:30 de la mañana a estudiar. Se me amaneció estudiando. Mi esposa se levantó y yo todavía acababa de salir del cuarto de estudiar. Pero lo que quiero contarles es que cuando yo me levanté, lo primero me hice un café, de ahí me fui al cuarto, y abrí la Biblia y comencé a estudiar. Oiga bien, comencé a estudiar. Y una voz interna en mí resonó bien fuerte. Una voz interna. Y me dijo, ¿no vas a orar antes de estudiar? Oiga bien. ¿No vas a orar antes de estudiar? Y cerré la Biblia rápido y le dije, Señor, perdóname. Ayúdame a través de la influencia de tu espíritu a poderle dar el verdadero sentido de tu palabra. Ayúdame. Porque sin ti yo puedo manipular la palabra. Y comencé a orar y comencé a pedir. Pero dejé de estudiar. Pero vea lo que hice primero. Comencé a estudiar sin orar.
sin orar. Ahora, pero esa voz interna, rápido, y vas a estudiar sin haber orado. Porque a través de la oración yo le pido al Señor que me auxilie, porque como ser humano puedo manipular la palabra de Dios, pero con la ayuda de Dios ya tengo esa responsabilidad de no manipularla, sino de tratar de darle el verdadero sentido a lo que estamos estudiando. Y ya no la uso para mi provecho, sino que la uso para el provecho suyo, para que usted crezca, para que usted sea mejor, para que usted sea como Dios quiere que sea. O sea, ya no la uso para mi interés. Eso es lo que deberíamos de hacer. Hay mucha gente que no ora cuando estudia. Le pasa lo que a mí me pasa. Pero muchas veces cuando uno es sensible, hermano, a esa voz de Dios, cuando uno es sensible, cuando a veces uno no es sensible a esa voz, que ha callado esa voz, de esa conciencia, de esa voz interna, uno ya puede estudiar sin orar. Puede estudiar sin orar. ¿Por qué? Porque como ya tiene conocimiento, siente que todo lo tiene ya. Y que ya no necesita el auxilio del Espíritu Santo. Y eso es un error. Como humanos, siempre, toda la vida, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, vamos a necesitar ese auxilio, esa iluminación del Espíritu Santo. Siempre. Y yo le digo algo, que son cosas que me pasan cuando a veces hago eso. Cuando a veces me pasa, yo a veces le digo, Señor, perdóname, y me cierro la Biblia y me pongo a orar. Señor, ayúdame. Señor, manifiesta tu gracia. ¿Por qué? Porque sé que esto es una responsabilidad. Esto es una responsabilidad muy grande. Entonces debemos de recibir, como los profetas, esa inspiración cuando estudiamos la palabra. Así es que, hermano, yo lo dejo hasta aquí. Terminando el capítulo 1, la segunda carta. En el capítulo 2, Pedro va a comenzar del por qué es importante el conocimiento. Porque Pedro comienza ya a hablar de lo que se avecina. ¿Y qué es lo que se avecina? La falsa enseñanza. Al estar anticipados con conocimiento, cuando la falsa enseñanza llega, ya no hace efecto en mi vida, porque ya conozco. Por eso Pedro está preocupado. Así de que vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor, esperando que Dios nos permita el próximo estudio, el próximo jueves, el poder